universos reaccionan al Ragnarok, archivo número 0000000000001, capítulo 7 medio. Nadie dijo nada por unos buenos pares de minutos, aún estaban procesando todo lo que acabaron de ver. Al principio todo había empezado de una gran forma, habían visto como un humano le podía plantar cara a un dios, si bien sabían que tener la primera victoria no era del todo posible, Lu Bu aún les había dado a todos un sentimiento de esperanza, les habían dado un poco de esperanza, de que pudiera ser que un humano le podría haber ganado a un dios. Todo iba tan bien, pero fue en el último tramo de la batalla en la que se les recordó a todos la cruel realidad de todo esto, y es que aunque uno fuera fuerte, más fuerte que cualquier otro, en ocasiones habrá alguien más fuerte que los hará poner los pies en la tierra. Sin duda alguna Lu Bu fue alguien fuerte, pero Thor resultó aún más fuerte de lo que cualquiera de ellos se hubiera imaginado que fuera, lo suficiente fuerte como para poder lidiar con alguien como Lu Bu con tal facilidad, que era imposible para muchos otros, pero después de todo tenía sentido ya que Thor era un dios y Lu Bu era solo un humano, y una vez más les habían recordado a todos que un humano jamás podría tener la fuerza para poder superar a un dios. Algunos lloraron, otros sollozaron, otros solo estaban impacientes, otros tenían sus miradas cabizbajas, otros se sentían furiosos e imponentes, otros se sentían vacíos. Si tan solo este torneo hubiera funcionado de otra forma, si tan solo hubiera sido diferente a lo que es ahora, entonces puede ser que alguno de ellos haya saltado y salvar a Lu Bu de este cruel destino, pero también se debieron recordar el hecho de que esto era lo que el general volador quería, esta era la muerte que Lu Bu quería, este era el fin que Lu Bu quería. Algunos lo aceptaron pero otros no pudieron estar en la misma página, y sin poder comprender la razón por la que es gran hombre se tenía que haber ido de esa forma, pero aún así en lo que todos estaban sin duda de acuerdo era el hecho de que Lu Bu Usen había muerto a manos de Thor. Y fue en ese mismo instante en que el sonido de festejos los sacaría a todos de sus pensamientos, pero esos no eran los sonidos de festejos de parte de ninguno de ellos, eran los gritos de festejos y de emoción del bando enemigo, y los cuales solo les estaban recordando lo que acaba de ocurrir aquí de una forma de ansiada específica. En la pantalla. Wow. 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 Zeus gritó con una gran emoción mientras que se encontraba de pie encima de su trono agitando los brazos como si estuviera en un concierto de rock y siguiendo los demás gritos de emoción y de victoria de parte de todos los demás dioses. Justo a su lado se encontraban un sonriente Hermes quien solo se veía divertido por la forma de actuar de parte su señor, y el dragón al lado de los dos solo miró de reojo al dios supremo griego antes de volver a cerrar los ojos para tratar de dormir. Jeje, eso sí que fuera una locura. Shiva dijo desde su almohada mientras apretaba los puños por la anticipación, mientras que una sonrisa de emoción se formaba en su rostro. Hace mucho tiempo desde que algo ha logrado que mi sangre bombee de esta forma. El dios supremo hindú dijo con una sonrisa de diversión y de emoción mientras hacía varias poses con sus 4 brazos de formas irregulares y que serían humanamente imposibles. Es verdad, ya hace un tiempo que no me excito de esta forma. Afrodita dijo con una sonrisa mientras daba un pequeño salto con un gemido de placer, haciendo que sus grandes pechos rebotaran un par de veces. Ja 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 ja. Eso fue un gran espectáculo. Solo hace que me emocione aún más que antes. Satán fiero mientras reía como todo un loco mientras que sirvientes solo se le quedaban viendo con normalidad. Esta no era la primera vez en la que el señor del infierno actuaba de esa forma, por lo que todo estaba bien, pero sí era cierto que estaba aún emocionado que de costumbre. Nada mal Thor, no lo has hecho nada mal. Quetzalcóatl dijo con serenidad viendo al dios triunfador de este combate, pero aún así desvió su mirada por un momento hacia el aire, pero ese humano, Lu Bu Usen, en verdad resultó ser un digno oponente. Ese humano no resultó ser tan patético como había pensado que sería, debí admitir que me impresionó un poco. Sobek dijo con una gran sonrisa que dejaba a la vista sus afilados colmillos de reptil en todo su esplendor, sin mencionar que ahora estaba más emocionado que antes y quería ir a pelear más en este mismo instante. La primera batalla del Ragnarok entre Lu Bu y Thor terminó con el dios como el claro vencedor. Michael gritó con fuerza al mismo tiempo en que Thor tan solo caminaba con tranquilidad en dirección de la salida de la arena, dejando detrás de él los restos de su oponente y sin prestarle nada de atención a ninguna otra cosa. Ahora la humanidad acaba de dar su primer paso a su extinción. Heimdall gritó con fuerza mientras que en el balcón de los humanos, Brunhilde solo tenía una mirada extremadamente seria en su rostro y Hera a su lado estaba arrodillada con una expresión de incredulidad ante esta derrota, sintiéndose despojada de su esperanza ante esta tan devastadora derrota.
Fuera de la pantalla, la humanidad dio su primer paso hacia su propia extinción. Olmir repitió lo mismo que había dicho Heimdall con un tono melancólico y bastante severo, muy raro de ver en él, y la típica sonrisa enorme y llena de esperanza se había desvanecido casi por completo de su rostro. Tanto él como muchos otros héroes presentes no se sentían nada cómodos por lo que acabaron de presenciar. Después de todo, la muerte no era tan normal de verse en su tipo de trabajo, pero suele suceder, pero jamás se esperaron ver la muerte de un hombre que hizo todo lo posible para tratar de salvarlos de los dioses. ¿Porque esto tenía que pasar? ¿Porque él tenía que morir? Diane preguntó con dolor mientras que las lágrimas salían de sus ojos por mares, mientras que estaba haciendo un intento por tratar pararlas con sus manos, pero la realidad es que no podía hacerlo por lo triste que estaba. Es porque esta de aquí es la esencia del Ragnarok, es una batalla a muerte entre dioses y humanos, 19 peleas, y en cada una de ellas debe haber solo uno que pueda salir con vida. Meliodas dijo con seriedad, pero sin hacer solo un intento como para poder endulzar aún más la situación actual, solo estaba diciendo lo más obvio de todo este asunto. Así que después de todo era alguien débil, al menos dio una batalla razonable mientras duró. Sda dijo con simpleza mientras mostraba una mirada decaída, pero ese comentario no gustó en lo más mínimo a ninguno de los demás. ¿Qué demonios es lo que estás diciendo? ¿Es que acaso no viste lo que él hizo? ¿No viste lo que él tuvo que hacer? ¿Lo que él sufrió? ¿Lo que él dio? ¿Lo que él tuvo que dar? Leona le preguntó al general de Hielo como una expresión de ira extrema en su rostro, pero Stead no se inmutó en lo más mínimo por eso. ¿Qué más puedo decir? Admito que Lubu fue alguien en verdad muy fuerte y un guerrero admirable, pero eso no quita el hecho de que Thor resultó ser aún más fuerte. Stead dijo con seriedad mientras que apoyaba su kaki derecha en su mejilla. Él fue alguien mucho más fuerte de lo que tú podrías haber sido, maldita perra. Él fue el hombre más fuerte de todos. Pero aún así tienes el descaro de hablar de esa forma aún cuando él está muerto. ¿Es que acaso no tienes un solo gramo de respeto hacia él? Mine gritó con ira mientras sentía la tentación de tomar un arma y disparar justo a la frente, pero no tenía su arma a la mano y puede que ni siquiera eso fuera a ser posible de todos modos, pero aún todos tenían el derecho a soñar alguna vez con algo. Es mejor que la dejes, ella no entenderá razones. Nagenda dijo con seriedad, pero aún se le podía ver apretando con fuerza su mano protésica, debido a la ira que sentía en ese momento dirigido a quien una vez fue su amiga y compañera en el ejército. Pero sí hay que estar de acuerdo con el hecho de que Thor fue alguien aún más fuerte de lo esperado, resistió la técnica de Lubu aunque solo tuvo la pérdida de uno de sus brazos y nada más, el dios fue quien ganó esta batalla. Akuma dijo con seriedad y con la mirada fija en su rostro, no sintió nada por la muerte de Lubu, él perdió y eso es lo único que sabe al respecto. Si bien sentía respeto por el general chino, eso no significaba que tenía que ser sentimental con este tipo de cosas, lo respeto por ser un guerrero y solo por eso, su muerte fue con honor y se fue con la mente limpia. En la pantalla, jeje, él se fue sonriendo, es tan típico de él. Zenfei dijo con una sonrisa melancólica mientras se limpiaba un poco la nariz, las lágrimas empezaron a salir por sus oídas y a correr por sus mejillas, se sintió extremadamente triste y devastado por ver morir a su viejo amigo una vez más, pero lo cierto es que se sentía feliz al verlo irse de una forma tan digna de alguien de su posición, yéndose peleando como debería haber sido la primera vez. De hecho, ese fue un final muy apropiado para alguien como él. Liu Bei dijo de acuerdo con su camarada mientras que tenía un plato en su mano, un plato en el que fue servido un poco de cerveza de parte de Zenfei, el cual también llenó el mismo platos en las manos de Guan Yu, los tres viendo una vez más la arena con melancolía antes de despedirse de la mejor forma de ser gran guerrero. Y ahora brindemos todos juntos. Guan Yu dijo con seriedad y sinceridad mientras tanto él como sus dos compañeros levantaban sus copas al aire, despidiéndose de esta forma de un viejo amigo y de un formidable guerrero que lo dio todo de sí en un intento por salvar no solo unas sino miles de vidas, la menor forma en que un guerrero debe irse, y estando orgullosos de haberlo conocido, por el sacrificio del gran Lubu. Fuera de la pantalla, brindemos por Lubu. Azazel dijo de remonte mientras una botella de vino aparecía de la nada en mano y la destapaba, entonces la levantó en el aire en señal de respeto por el gran Lubu Ousen. Rápidamente todos los demás que tenían una botella de licor en la mano hicieron lo mismo, Zoro, Kana, Tsunade, Kenpachi, Kisuke, Dante, León, Van, Meliodas, Constantine, Ironman, Rossi, entre varios otros empezaron a levantar sus copas al aire para mostrar su respeto hacia el hombre caído, y aquellos que no tenían copas solo levantaron sus puños
puños o armas para poder mostrar sus respetos hacia este gran hombre. Porque él tenía que irse así. Midnight gimió mientras lloraba con fuerza junto con varias otras mujeres, las cuales se entristecieron de inmediato al momento de ver la muerte de Lubu. Él era perfecto, esos músculos, esa fuerza, esa actitud, él era un verdadero hombre. Muruichi gritó mientras lloraba a mares con lástima y dolor. Nunca jamás habrá un hombre como ese. Mei gritó con dolor y tristeza. Que te vaya bien a donde sea que vayas ahora, mi querido Lubu. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para conocernos entre nosotros. Rangiku gritó con dolor y lástima. Pero la forma en que esas mujeres tan bellas lloraban por algo tan banal como eso solo hizo que muchos de los presentes las vieran con los ojos en blanco y con gotas de sudor bajando por sus cabezas. ¿En serio eso es lo único que les importa? Ichigo preguntó con seriedad y también ligeramente molesto. Mujeres. Fue la vaga respuesta de Toshiro al respecto. Hay cosas más importantes en las que centrarse, no se comparten como unas colegialas. Touka dijo con molestos. No sean tan insensible. Todas esas mujeres tristes le gritaron a la Ghoul con todas las fuerzas de sus pulmones, haciendo que la pobre chica peliazul se sacudiera bastante hasta el punto en que sus ojos cambiaran a su estado profeal y su cuerpo empezó a temblar bastante por el susto que se pegó. Aún así hay que admitir que fue impresionante de principio a fin, puede que Lubu haya muerto, pero él nos dejó un mensaje muy importante a todos nosotros y que no hay que olvidarse en lo absoluto. Yoshimura dijo con serenidad mientras sonreía con un poco de satisfacción. ¿Y eso qué sería? Kaneki le preguntó a su mentor con curiosidad. Que aunque la pelea se perdió el día de hoy, eso no quita el hecho de que Lubu demostró tener la fuerza, el coraje y la determinación para enfrentarse a un dios, y demostró que incluso cuando todo está en su contra, se puede enfrentar y dañar a un dios. Yoshimura dijo con serenidad y por un momento todos los demás solo se le quedaron viendo sin comprender a lo que se refería a la primera, aunque eso fue solo al principio ya que pronto lo lograron entender y sin duda alguna estuvieron de acuerdo con eso. Lubu perdió y eso sin duda puede ser verdad, pero aún así él les había dejado muy en claro el hecho de que a pesar de que pierde ser solo un humano, pero aún así no mostró nada de miedo en lo más mínimo, no mostró miedo, nada de temor, solo valor, valentía, determinación, convicción, y con todo eso logró enfrentarse a un dios como Tsunade y por unos muy breves momentos poder superarlo, solo con eso pudo hacer lo que nadie más podría haber hecho, demostró que un dios puede ser herido por un humano, demostró que los poderosos dioses pueden ser heridos por los supuestamente débiles humanos, demostró que una guerra entre hombres y dioses pueden estar en una batalla como iguales sin ningún tipo de dificultad, puede que eso sea suficiente por el momento, aunque sea muy poco. En la pantalla. Ja, solo miren eso patéticos humanos. Gritó un dios de aspecto de duende con una gran burla en su tono. ¿En verdad creyeron que él tendría una sola oportunidad? Otro dios preguntó burlándose de los humanos. Este es el gran poder de los dioses. Gritó una diosa de aspecto de ángel. Arrodíllense y recen. Gritó un dios de aspecto de serpiente con una sonrisa arrogante. Ofrezcan sus patéticas vidas como tributo a nosotros. Gritó otro dios con burka y diversión además de emoción por la victoria de su representante. ¿Pero qué es los que hacen? Son como un grupo de niños, y se hacen llamar a sí mismos dioses. Heir se preguntó llena de rencor, sorpresa e incredulidad viendo directo a los dioses y la forma en que ellos se burlaban de la humanidad por su derrota, ahora mismo la Valquiria estaba empezando a perder más y más su admiración por los dioses, empezando a verlos de la misma forma en que su hermana mayor lo hacía, como unos simples seres arrogantes y que no tenían sentimiento o honor, solo fuertes aires de superioridad. Fuera de la pantalla. ¿Ellos en verdad se hacen llamar dioses? Eso es tan indigno del comportamiento de un dios. Raiden dijo con seriedad y viendo la forma de actuar de estos dioses con desaprobación, un dios se debe comportar con clase, con sabiduría, con respeto a sí mismo una pos de más, pero ellos se comportaban solo como un grupo de niños pequeños en una fiesta. Solo mírenlos, están tan contentos por esto, ni siquiera le pueden mostrar un poco de respeto al Wu. Diane dijo con ira mientras apretaba sus puños con fuerza mientras miraba con seriedad lo que sucedía en la pantalla. Santo cielo, ¿y estos en verdad son los dioses provenientes del mundo original? Si ese es el caso entonces más que periodos. Azazel dijo con seriedad y viendo con desprecio a estos supuestos dioses todopoderosos. Y pensar que en realidad hay seres llenos de tanta arrogancia. Miguel dijo con seriedad mientras negaba con la cabeza con desaprobación. Si tan solo estuviera ahí, les cerraría la boca a todos ellos en este mismo instante.
Natsu dijo con seriedad e ira con sus puños apretados con tanta fuerza que se empezó a hacer sangrar las palmas, el fuero empezó a emerger a lo largo de su cuerpo mientras su ira seguía creciendo y creciendo a cada segundo que estaba pasando. Pero no podemos, solo podemos estar aquí viendo cómo ellos se burlan del esfuerzo de Lubu como si fuera un juego, por el momento lo único que debemos saber es tratarnos nuestros orgullo y esperar a que todo esto se termine de una vez. Erza dijo con seriedad mientras que tenía una mirada serena, aunque la realidad es que justo en ese instante estaba apretando sus puños con la misma fuerza que Natsu, pero con aún menos intensidad que la de su amigo de cabello rosa. ¿Cómo es que ellos se pueden comportar de esta forma? Athena, Saint Seiya, preguntó incrédula por la forma de comportarse de todos estos dioses en la pantalla. Incluso los dioses están muy llenos de sí mismo, lo hemos visto muchas veces en el pasado. Shiryu dijo con seriedad mientras bajaba la mirada con cierta molestia, y sus demás compañeros caballeros debían estar de acuerdo con lo que decía. Es verdad, Poseidón, Hades, los dioses nórdicos, nos enfrentamos a muchos dioses en el pasado y la gran mayoría de ellos solo fueron un problema tras otro. Yoga dijo con seriedad mientras fruncía el ceño un poco al recordar lo sucedido en el pasado. Y pensar que creía que Hades era malo. Tenma dijo con seriedad y viendo a esos arrogantes dioses con una mirada extremadamente seria, él sabía muy bien lo que se sentía enfrentarse a un dios de primera mano, pero justo ahora estaba viendo a varios otros dioses que pueden ser peores en personalidad que el dios del inframundo. Lubu fue alguien formidable, su muerte fue una desgracia, pero no hay que culparlos por estar tan emocionados, después de todo Thor fue el ganador de esta pelea. Mugiero dijo con seriedad mientras que solo se cruzaba de brazos. Pero aún así ellos se merecen comportarse de esa forma. Oliva le preguntó al ogro con seriedad, pero este mismo solo se quedó en donde estaba antes de fruncir el ceño y verse aún más serio de lo normal. En lo que me concierne, Lubu se merece aún más respeto de lo que estos dioses merecen, en lo que a mí concierne, todos ellos pueden morir por mi mano si tan solo me llegan a provocar una sola vez. Mugiero dijo con seriedad mientras miraba la batalla con una expresión severa y mortal, dando a entender de que justo en este momento no debe hacérsele enojar en lo más mínimo a menos de que tenga un fuerte deseo de morir. En la pantalla. Brunhilde solo gruñó en silencio antes de darse la vuelta y empezar a adentrarse al pasillo detrás de ella, algo que no fue pasado desaparecido por su hermana menor. Hermana Brunhilde. Heir dijo sorprendida por la forma de actuar de su hermana antes de ponerse de pie lo más rápido que pudo antes de correr en dirección de su hermana con una duda que deseaba que le respondiera justo ahora. Mi señor Thor, permítame acompañarlo a la salida. Heimdall dijo mientras se paraba al lado de Thor, el dios del trueno solo miró al pequeño mensajero a su lado antes de solo gruñir un poco y seguir con su camino, y Heimdall por su parte solo empezó a caminar a paso veloz al lado de su superior, pero notando algo en su rostro que lo sorprendió y confundió, a pesar de que él ganó, se le ve de un muy mal humor. Heimdall se dijo a sí mismo en voz baja, notando la mirada melancólica de Thor, y es verdad ya que el dios del trueno se empezó a sentir vacío una vez más. Es normal verlo así. Michael dijo con seriedad mientras miraba al dios por un momento antes de voltearse a ver directo al cuerpo sin vida de Lubu, la primera batalla verdadera que los dos tienen y solo uno puede salir con vida, y se va con el sentimiento de saber que su único rival ya no existe, lo he visto varias veces en mi trabajado, y es un sentimiento que no se puede deshacer con tanta facilidad. Él dijo con seriedad mientras solo dejaba salir un suspiro y agachaba la cabeza para mostrar sus respetos hacia el representante de la humanidad que cayó en la primera ronda. Fuera de la pantalla. Por supuesto que sí, después de todo encontró al único rival digno de enfrentarse a él en esa arena, pero al mismo fue por lo perdió en esa misma arena. Kakashi dijo con seriedad y aunque puede que esto suene loco, pero en realidad sintió un poco de lástima por Thor, ahora el dios nórdico acaba de volver a entrar en ese mismo abismo en el que había logrado salir en esos pocos minutos de combate, pero solo para regresar a él una vez que la derrota había sido absoluta para él. Todos nos llegamos a sentir de esa forma, llegamos al punto de ser tan fuertes que ya ninguno de nuestros supuestos oponentes nos puede dar una verdadera batalla digna, y justo cuando parece que tenemos a nuestro rival elegido es cuando nos lo quitan de las manos y volvemos a sentirnos vacíos. Orochi dijo con seriedad mientras fruncía un poco el ceño ante ese pensamiento. Esa es la dura vida de un luchador, puede ser tan fuerte como desee, pero si llega hasta la cúspide de su fuerza, llegará un momento en el que ya no sentirá la misma emoción de antes. Retsu dijo con seriedad mientras bajaba la mirada con un poco de lástima por Thor.
Esperen que con esto se den cuenta de una cosa. Roshi le dijo a todos sus estudiantes y conocidos con un tono extremadamente serio, una vez que alguno de ustedes se vuelva el más fuerte, una vez que tengan toda la fuerza que necesitan, ¿qué es lo que pasará una vez que logren ese objetivo? ¿Qué es lo que sigue después de ahí? ¿Qué es lo que se supone que harán una vez que ya no tengan a nadie con quien poder probarse a sí mismo? Él preguntó con seriedad y haciendo que varios de los luchadores representantes de los guerreros Z se vieran entre ellos sin saber muy bien qué deber contestar a eso, pero lo único que les quiero decir es que entrenar no es malo, pero de vez en cuando deben saber que hay muchas otras cosas en la vida que les pueden hacer felices cuando no estén peleando. El sabio Tortuga dijo con seriedad mientras que miraba con atención la pantalla. Esas son unas muy sabias palabras. Jiraiya dijo estando de acuerdo con las palabras de Roshi. Muchos años de experiencia hacen de un hombre bastante preparado para las cosas que le lancen en la vida. Roshi dijo con simpleza. Y dicen que los viejos no sabemos nada. Jiraiya dijo como si nada mientras sonreía con aires de superioridad. Si eres muy sabio y todo eso, pero la verdad es que con esa actitud pervertida hace que el respeto por ti se pierda. Tsunade dijo como si nada y haciendo que el viejo sabio sapo mirara hacia el suelo con un aura de presión a su alrededor mientras una nube de melancolía se hallaba encima de su cabeza, y de forma inconsciente el mismo efecto sucedió encima de Roshi, el cual estaba en el mismo estado que Jiraiya con un aura de depresión alrededor de su cuerpo y una nube negra encima de su cabeza. Al menos el maestro Roshi dejó esa fetiches en el pasado. Krillin dijo con una sonrisa un poco nerviosa. Pero aún tiene bastante de ese viejo pervertido que conocimos muy dentro de ese caparazón de vejez. Yamcha dijo con un poco de diversión ante el estado de su maestro. En la pantalla, Thor no dio un solo paso más cuando un relincho detrás de él llamó su atención, tanto él como Heimdall se dieron la cuenta para ver a Red Hare de pie a varios metros de distancia, el cual solo está gruñendo y respirando con pesadez y con una expresión de una forma de mostrar intimidación, y lo más sorprendente de todo es que las lágrimas fluían por sus ojos, esas de ahí eran las lágrimas de un gran dolor y también de una gran ira. Red Hare, entiendo muy bien cuál es tu dolor. Dijo una voz al mismo tiempo en que una mano se hacía presente y tocaba el costado del caballo, como si estuviera tratando de hacerlo sentir menor, pero el tono de esta voz tenía su propia fuente de dolor y de ira, ya sea en el cielo o en la tierra, estar en un lugar sin nuestro Señor hace que nuestras vidas carezcan de valor. Quien habló fue nada más y nada menos que el mismo Shengon, el cual solo tenía una mirada intensa en su rostro mientras las lágrimas salían de sus ojos, teniendo su mirada puesta encima del dios del trueno como el caballo, pero los dos no eran los únicos, hace que todo carezca de valor. Él exclamó con fuerza y orgullo al mismo tiempo en que muchos otros soldados se pasan con firmeza detrás de él. Fuera de la pantalla. Oh vaya, esto se pondrá interesante. Sda dijo con una media sonrisa en su rostro al ver a este mini ejército presente en la arena y enfrente de Thor. Ella era una general y sabía muy bien lo que estos hombres tenían en mente. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? Elizabeth preguntó confundida ante la aparición del ejército del Ubu en escena. Al parecer ninguno de ellos se está tomando la muerte del Ubu de una muy buena manera. Akuma dijo con simpleza. ¿Pero qué es lo que estaba planeando hacer? Seiya preguntó confundido, pues por lo poco que he visto acerca de estos tipos, puede ser que no esté pasando nada bueno. Ban dijo como si nada mientras que solo se mostraba serio, pero en el fondo estaba sintiendo ante el valor de estos hombres como para hacer una cosa como esta. Solo esperen un segundo, ¿en serio van a hacer lo que yo creo que van a hacer? Kirishima preguntó con sus ojos bien abiertos por la sorpresa del momento. Será mejor que lo creas, amigo, por eso es lo que está por pasar justo ahora. Bakugo dijo con seriedad, pero en el fondo se veía tan incrédulo como, o su amigo de cabello rojo y erizado. En la pantalla. ¿Pero qué es lo que hacen? Michael se preguntó sorprendido ante la forma en que todos estos soldados salieron de la nada y al parecer con la intención de atacar a Thor. Esto era un evento sin precedentes y sorpresivo de medio tiempo. Los soldados solo se quedaron ahí de pie sin hacer nada antes de que todos ellos apuntaran sus lanzas al frente y con un solo grito de guerra se abalanzaron en contra de Thor. Solo esperen un segundo, ninguno de ustedes puede estar en la arena. Heimdall gritó con sorpresa, pero al aparecer ninguno de esos hombres en realidad le hizo el más mínimo caso mientras seguían con su asalto. Somos el ejército del Gran Lubu. Ya sea donde sea que vaya nuestro señor, nosotros lo seguiremos al mismo infierno.
Todos los soldados gritaron al mismo tiempo mientras seguían con su ataque, y desde las gradas de los dioses Izanagi solo miró a todos esos hombres entregar sus vidas en nombre de su general caído. La verdad es que el dios supremo de Japón les daba sus respetos a cada uno de esos hombres por hacer un movimiento como ese, aunque la verdad es que carecía de cierto valor. Solo esperen ahí. Ya les he dicho que deben calmarse. La batalla ya se terminó. Y cualquier otro combatiente adicional está muy estrictamente prohibido. Heimdall gritó una vez más, pero aún así ninguno de los soldados le hizo nada de caso y aún siguieron con su asalto en contra de Thor. Yo creo que debemos irnos de aquí antes de que la cosa se ponga fea. Michael le dijo a su compañero presentador antes de tomar a Heimdall por el cuello de su chaleco y tirar de él lejos de la escena. Fuera de la pantalla. ¿Pero qué es lo que están haciendo? ¿En verdad van a tirar sus vidas de esa forma? Sakura preguntó con incredulidad. No seas tonta, niña, ellos no están tirando sus vidas por nada, están dando sus vidas por un ideal que todos ellos comportate. Su general era la única razón por la que todos ellos estaban en ese ejército, fue el liderazgo del Ubu lo que los hizo quienes son ahora, lo admiraban y lo respetaban, pero ahora con el muerto, ninguno de ellos le ve un solo sentido a la vida cuando ya no tienen un solo líder al cual poder seguir y servir. Sub-Zero dijo con serenidad mientras miraba la pantalla. A eso se le llama lealtad. La lealtad hacia un líder es lo que motiva a los soldados a seguir sus pasos ya sea en la vida o en la muerte, y eso es lo que están haciendo justo ahora. Escorpión dijo con seriedad mientras que el ninja del invierno solo asentía en señal de acuerdo con el líder del Shirayuu. Pero aún así que todos ellos se quieran sacrificar, Elizabeth dijo antes de que tuviera un nudo en la garganta que le impidió seguir hablando con normalidad, ahora mismo se veía extremadamente sorprendida y no sabía cómo poder expresarse. Así son los soldados hacia una causa, una vez que no tienen un solo propósito hace que sus vidas carezcan de sentido. Estar al lado del Ubu era lo único que los mantenía aún ligados a la vida, y ahora que su líder se fue, entonces nada los detiene como para poder sacrificar sus vidas de esta forma. Merlin dijo con seriedad mientras que el resto de los pecados solo miraban con seriedad. En verdad son muy valientes. El león del orgullo dijo viendo con respeto a todos esos hombres, puede que sean más débiles que Thor y que Ubu, pero aún así eso no los detenía para enfrentarse cara a cara en contra del mismo dios que venció a su señor. Así es como debe actuar un hombre, sin miedo alguno cuando está viendo directo a la muerte directo a los ojos. Esto debe ser casi poético, su general fallece y ellos lo siguen sin importar el costo. Atsumi dijo con seriedad mientras reclinaba más su asunto y miraba la pantalla con gran atención. Aunque es una lástima, todos ellos son unos hombres tan valientes, pero aún así deben tirar sus vidas así como así. Wakatsuki dijo con seriedad pero aún viendo con pero a estos hombres por su acción tan desinteresada solo con tal de estar al lado de su señor una vez más. Maldita sea, eso es ser un verdadero hombre. Elfman dijo con lágrimas saliendo a mares de sus ojos al ver la forma tan valiente en la que estos hombres se lanzaban al ataque en contra del dios que mató a su general, sin mostrar miedo, siempre de frente, como un hombre debe ser, y mientras el Strauss mayor seguía mostrando sus emociones sin ninguna vergüenza, sus hermanas solo estaban haciendo todo lo posible para tratar de calmarlo. Ya debes saber lo que está por pasar. Zoro le dijo al tercer miembro más fuerte de la tripulación con seriedad. Es verdad, ninguno de ellos verá un día más a partir de ahora. Sanji dijo estando de acuerdo con el espadachín mientras encendía un nuevo cigarro, teniendo una mirada melancólica por lo que estaba a punto de pasar. En la pantalla. Prepárense soldados. Shengon les gritó a todos con fuerza mientras desenfundaba su espada y preparado para la batalla mientras Red Hare corría a toda velocidad justo a su lado. Pero solo miren eso, ¿en verdad van a tirar sus vidas en nombre de un muerto? Eso es muy valiente o muy tonto. Satán dijo desde su trono viendo la escena con diversión, sabiendo muy bien cómo es que terminaría todo esto. Muy bien. Thor dijo con tranquilidad mientras que una pequeña sonrisa apareció en su rostro, girándose por completo en dirección de estos soldados y la electricidad empezando a fluir a lo largo de todo su cuerpo y dirigiéndose a su martillo, los voy a enviar a todos como una ofrenda. El dios dijo con serenidad y seriedad al mismo tiempo en que con su única mano levantaba su Mjolnir con la intención de dar su último golpe en este día, en nombre del Ubu. El dios dijo con sinceridad y respeto dirigido al general chino mientras que la electricidad fluía con fuerza fuera de su martillo, la señal de que el siguiente golpe sería lo suficiente fuerte como para representar una muy clara amenaza, pero aún así eso no bastó para intimidar a estos hombres, solo los hizo sentirse aún más vivos y emocionados.
A escuchar el nombre de mi señor al lado del resueno de un rayo. Chengon se dijo con una gran sonrisa mientras que junto con Red Hare fueron los primeros en acercarse a Thor y los primeros de ver de cerca el inminente ataque del dios, hace que mi muerte valga la pena. Él gritó con gran emoción y convicción mientras que al lado de Red Hare y el resto de los soldados lanzaban un único grito de guerra, el cual fue silenciado al instante en que el golpe de Thor por fin fue dado. Fuera de la pantalla. Así que desees de todo, Thor aún siente respetos por Lubu. Baki dijo con una pequeña sonrisa. Y pensar que ustedes solo son un grupo de músculos aficionados solo a las peleas, pero parece que después de todo sí tiene algo de corazón. Kazue dijo con una pequeña sonrisa mientras agachaba un poco la mirada por la vergüenza de ese pensamiento, ella era una de las pocas personas normales, entre comillas, que puede estar al lado de hombres que podrían ser considerados monstruos en cuanto a la fuerza bruta y combate se refiere, y por un momento los vio reflejados a todos en Thor y en Lubu, pero parece ser que no todos son malos. No te sientas mal por creer eso, niña, puede ser que a primera vista no seamos los más indicados para hablar acerca de lo que sienten las personas normales que nos rodean, pero aún así sabemos cómo mostrar respeto a aquellos individuos que en verdad lo merecen. Orochi dijo con una sonrisa mientras miraba de reojo a la chica, y ella solo desvió la mirada aún avergonzada y solo hizo que el maestro del karate se riera un poco entre dientes. Ah. Pero cuánta hombría hay aquí. Ninguno de ellos tenía oportunidad, pero aún así atacaron sin mostrar miedo. Elfman exclamó con chorros y chorros de lágrimas emergiendo de sus ojos por lo que acaba de ver, si bien era triste ver cuántos buenos hombres y soldados daban sus vidas de esa forma, en el fondo se sintió bien al saber que ninguno de ellos tenía un solo arrepentimiento al respecto. Con honor y orgullo hasta el final, la escénica de un caballero. Jonathan Joestar dijo con una mirada solemne, pero mostrando sus respetos a esos buenos soldados, siguieron a su líder hasta el final sin importar la situación en la que estaban o las que tuvieran que afrontar, murieron con sus conciencias limpias al respecto y él lo respetaba. Oh. Pero qué triste. Esto es en verdad desgarrador. Robert Speedwagon gimió en silencio mientras sollozaba un poco por la escena tan desgarradora y tristeza, puede que él sea un criminal de poca monta, pero aún así él tiene un fuerte sentido del honor en cuanto a este tipo de cosas se refiere. Siguieron a su líder hasta el final, hay que respetar su sentido de lealtad. Sonya Blade dijo con seriedad mientras hacía un salido militar mostrando sus respetos hacia los soldados que acabaron de fallecer en manos de Thor, sus compañeros Jax y Haki Briggs, junto con su hija Cassie, la vieron por un momento antes de hacer lo mismo, así todos mostrando sus respetos a este ejército tan leal, que incluso dieron sus vidas con tal de estar al lado de su general aún en la muerte. Todo esto es muy conmovedor y triste, pero aún así queda solo una pregunta, ¿qué es lo que pasará a partir de ahora? Naruto preguntó con curiosidad. Eso es bastante simple, Doge. Sasuke dijo con seriedad y haciendo que el rubio lo viera con una ceja levantada, sigue la segunda batalla. En la pantalla. ¿Pero qué fue ese ruido? Heir preguntó desde un pasillo y escuchando todo el estruendo y caos que se desarrollaba en la arena, aunque rápidamente dejó eso de lado antes de mirar en dirección de su hermana y quien solo siguió caminando dejando atrás a la menor, Ei. Solo espera un segundo. Heir le gritó a Brunhilde mientras corría hasta pararse justo a su lado, pero aún así la valquiria mayor no le prestó atención en lo más mínimo mientras tenía su mirada en el frente, ¿qué es por qué pasará ahora con Lubu y con la hermana Randgriz ahora que la pelea terminó? La menor preguntó con curiosidad, preocupación y también con un poco de temor, queriendo una respuesta en este momento de parte de la que sabía más de la situación que ella misma. ¿Qué es lo que pasará después? Brunhilde repitió la pregunta mientras seguía caminando y con su mirada endureciéndose un poco, esa es una pregunta tonta. Ella dijo con frialdad y seriedad al pensar en los que debería estar pasando en la arena en ese mismo instante. De vuelta en la arena de combate, Thor solo se paró ahí con firmeza y con su martillo en el suelo justo a su lado, el martillo como tal una vez más estaba manchado con la sangre de los enemigos que trataron de matarlo aunque fue un intento bastante inútil, a su alrededor se encontraban los cuerpos completamente destrozados de todos los soldados que habían conformado ese ejército, entre ellos el mismo Red Hare y un sonriente Shengon, los dos con sus mentes limpias al poder irse al lado de su señor, y en ese mismo campo de muerte se encontraba el cuerpo de Randgriz, el cuerpo se empezó a llenar de varias grietas y a brillar de color verde, y entonces los cuerpos de Lubu, de Red Hare, de Shengon y todos los demás se agrietaron y también empezaron a brillar.
Eso fue antes de que de un momento a otro todos ellos estallaran en pequeños fragmentos de cristal que se elevaron en el aire alrededor de Thor, el cual solo mantuvo su mirada seria puesta en el aire y en silencio deseándole la mejor de las suertes a su rival a donde sea que se dirige ahora. Fuera de la pantalla. Una vez más nadie dijo nada de nada por un corto periodo, solo vieron la figura de Thor de pie en medio de todos los fragmentos brillantes que una vez fueron los cuerpos de los individuos a los que él mató, vieron su mirada solemne y se dieron cuenta de que en verdad extrañaría a Lubu y que lo respetaría incluso después de su muerte, aunque no muchos estaban de acuerdo con esa acción de parte del dios. Esto es inaudito, un ser superior mostrando sus respetos a un humano. Zeldris dijo con seriedad viendo la pantalla con el ceño fruncio, sin poder procesar el hecho de que un dios acaba de ofrecer sus respetos a un simple humano, ya de por sí era malo ver o alguien supuestamente superior fue dañado de tal forma por ese mismo humano. Joven aprendiz, debes recordar que a pesar de las diferencias de jerarquía, los dioses pueden ser benevolentes y también les pueden mostrar sus respetos a todos aquellos individuos que se lo merezcan en verdad, y que yo recuerde ustedes también le mostró sus respetos a alguien en particular. El maestro de Zeldris, Cusack, le dijo a su príncipe con una media sonrisa divertida en su rostro, lo que provocó que el príncipe demonio desviara su mirada para ver directo a aquel que una vez consideró su hermano. Puede ser, pero eso ya fue hace mucho. Ríe por. Zeldris dijo con seriedad y ahora poniendo su mirada en la pantalla una vez más. Pensar que un humano en realidad sería tan fuerte, hace que me den escalofríos. El homúnculo envidia dijo después de todo lo que acaba de ver. Creo que esto solo nos sirve de lección para no subestimar a esas criaturas después de todo. La homúnculo lujuria dijo con seriedad mientras se miraba las uñas, pero aún así sintiéndose un poco nerviosa con la sola idea de encontrarse con alguien como Lubu en cada. Es cierto que los alquimistas ya eran sobrehumanos por esas habilidades tan peculiares que los caracteriza a todos ellos, pero aún así toda esta situación le dio muchas razones para subestimar a un humano solo porque sí en el futuro próximo. Aunque la verdad es que fue interesante, un humano que nació con la fuerza de un dios y que se logró enfrentar a una experiencia bastante educativa si me lo preguntan, pero lo que dice la Valquiria tiene un significado mucho mayor. El líder de todos estos homúnculos y aquel que se le podría considerar como el primero de todos, Fater, dijo con seriedad mientras tenía una mano en su barbilla. ¿Qué es lo que quiere decir padre? El homúnculo Orgullo le preguntó a su padre con una ceja levantada. Si recordamos, Lubu ya era alguien que había muerto antes de llegar al Ragnarok, por lo que es fácil deducir que lo que en verdad peleó en contra de Thor fue una representación física del alma de Lubu, y ahora que eso murió, ¿qué es lo que le sucederá ahora que fue destruida? Fater preguntó con seriedad y haciendo que todos los demás se vieran interesados por esa misma pregunta, aunque hubo algunos que ya conocían dicha respuesta. Es fácil decirlo, si un alma es destruida entonces ya ni queda marcha atrás desde ese punto. El hechicero Shang Tsung dijo con seriedad mientras rodeaba sus manos con un aura de magia verde, él ya era un experto en este tipo de cosas y por eso sabía muy bien qué era lo que tenía que decir a continuación, el cuerpo puede ser destruido pero el alma aún puede seguir existiendo después de eso, pero si el alma también es destruida entonces ya no quedará ni un solo rastro del individuo en cuestión, nada en lo absoluto. Él dijo con seriedad y sin darle buenas impresiones a ninguno de los que lo escucharon. Lamentablemente eso es verdad. Quien habló esta vez fue la maga Merlin, llamando ahora toda la atención hacia ella. En mi mundo he visto cómo las almas pueden ser destruidas con el suficiente poder, después de eso ya no quedará nada del humano o criatura en cuestión, nada queda atrás después de eso, nada. Ella dijo con seriedad y muy pronto esas palabras serían justificadas por un tercero. En la pantalla. Esta de aquí es una pelea entre almas, lo que significa que si una sola alma es destruida en esa arena entonces ya no tiene retorno en el ciclo de reencarnación, y como tal será reducida a polvo. Brunhilde dijo con seriedad mientras seguía caminando, y Heir solo se le quedó viendo antes de detenerse en seco después de lo que acaba de oír. ¿Polvo? Heir preguntó con sorpresa, confusión y temor por lo que eso podría significar. El Niflhel, ya no hay regreso para ellos, al menos ya no. Brunhilde dijo con seriedad mientras que se le veía bastante decaída y melancólica, este era un muy triste momento, pero aún así no había mucho tiempo como para poder lamentarse.
Heir solo se quedó en shock por lo que acaba de oír, no se movió, no parpadeó, ni siquiera respiró, solo se quedó ahí mientras que su cerebro aún estaba procesando esa explicación de parte de su hermana mayor, y fue en ese mismo instante en que los recuerdos de antes de la batalla volvieron a surgir en su mente como un rápido flash para hacerle darse cuenta más rápido de todo esto. Randgriff, ¿me prestarías tu cuerpo? Brunhilde le preguntó a su hermana mientras la mencionaba, solo estaba arrodillada de forma obediente. Por supuesto, querida hermana, con gusto. Randgriff le contestó a su hermana con una sonrisa amable y tranquila. Fuera de la pantalla. Pero entonces eso quiere decir que, Rosuie se dijo antes de llevarse una mano a la boca en el instante en que soltó un grito ahogado, sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de lo que todo eso implicaba en verdad, dándose cuenta de que ya no había salvación para esas pobres almas que lleguen a morir en esa arena, no había vuelta atrás, ya sea humano, dios o valquiria, una vez que uno muera será cuando todo rastro de él desaparecerá por completo, eso no puede ser. Ella dijo antes de que las lágrimas empezaran a salir por sus ojos una vez más. Eso quiere decir que ahora que Lu Bu volvió a morir, su alma solo estará condenada a estar en medio de un vacío eterno sin salida, sin forma de poder volver a pisar el suelo en el mundo de los vivos nunca más, un cruel destino para cualquiera que pise y muera en esa arena. Odín, DXD, dijo con seriedad mientras tenía una mirada solemne. Eso quiere decir que tanto Lu Bu como su valquiria están terminados, no tienen una sola oportunidad de poder salvarse. Rosie dijo con seriedad. A ninguno de los humanos más sensibles presentes en la sala le cayó nada bien una noticia como esa, ya de por sí era malo saber que tanto Lu Bu, Randgriff y todos los demás soldados del ejército de Lu Bu estaban muertos después de esto, pero saber que incluso después de ese evento esas pobres almas ya no tenían ni una sola oportunidad de poder salvarse del Curiel Ligar a donde se dirigen justo ahora, 13 es para muchos un destino demasiado cruel incluso para un villano. Por los dioses. Wonder Woman, universo animado, dijo incrédula por lo que acaba de escuchar al respecto, pensar que en verdad podría suceder algo como eso era impensable. Lu Bu dio su vida para tratar de salvarnos, debemos honrar su sacrificio. Batman, universo animado, dijo con seriedad y mostrando en silencio sus respetos hacia el general volador. Y hacia la Valquiria también. Thor dijo con seriedad mientras tenía su mirada agachada en todo momento, estaba apretando sus puños con tanta fuerza que incluso su piel divina no podría ser capaz de abultar mucho tiempo antes de empezar a sangrar, el solo pensar que esta versión de él es responsable de algo como esto le llenaba de ira, pero al mismo ritmo tenía que recordarse que no era su culpa en absoluto, esta de aquí era una guerra entre dos bandos, y aunque no le guste a nadie, en la guerra siempre se debe esperar que haya pérdidas de ambos bandos. Todos ellos dieron sus vidas por nosotros, jamás se debe olvidar su sacrificio. Makarov dijo con seriedad mientras mantenía la mirada agachada y mostrando sus respetos ante los muertos de este día. En la pantalla. Eso fue lo que hizo que un clic se oyera en la cabeza de Heir, quien se dio cuenta de lo que había pasado, su hermana no solo había convertido su cuerpo en un arma para combatir en el Ragnarok al lado de Lu Bu, sino que corría el riesgo de morir si esa arma era destruida en el proceso como lo que acaba de ver tiempo antes, pero eso solo significaba una única cosa y era lo que le causaba aún más dolor, pero también sentía ira y enojo ante la única persona presente a la que parecía no importarle nada de eso, ¿cómo es que puedes estar ahí como si ni hubiera pasado nada? ¿Es que no sientes algo? Ya nunca más podremos volver a la hermana Randgriff. Ya nunca podremos ver su hermosa sonrisa. Heir le gritó a Brunhilde con ira y con dolor queriendo una respuesta de parte de ella en este instante, queriendo saber cómo es que ni está sufriendo, cómo es que no está llorando, cómo es que no siente nada, cómo es que está tan fría ante la muerte de una de sus hermanas. Y antes todas esas preguntas, Brunhilde al final se dedicó en seco en donde estaba mientras apretaba sus puños con un poco de fuerza y un aura intimidante empezó a rodeado. Hey, Brunhilde dijo con tranquilidad antes de girar su cabeza hacia su hermana con una expresión de suma rabia y dolor con las venas marcadas en su cara y con el ceño fruncido, mostrando todo el enojo que en ese momento estaba sintiendo. ¿En serio crees que hay una sola oportunidad de ganarles a esos dioses bastardos sin correr un riesgo como este? Ella le gritó con fuerza a su hermana sin importarle un carajo las lágrimas que salían de los ojos de la pequeña. ¿Pero en realidad debemos ir tan lejos para poder ganar esta guerra? Heir preguntó ahora un poco más clamado mientras agachaba su cabeza sin tener el valor de ver directo a su hermana.
Brunhilde se logró calmar antes de mirar a Heir por una última vez antes de soltar un ahorro y volver a girarse. El destino de toda la humanidad recae en el resultado de esta guerra, y por consecuencia, recae en nuestros hombros. Ella dijo con seriedad antes de empezar a caminar a paso veloz al interior de ese pasillo, oyendo a lo lejos los sollozos solitarios de su hermana menor, siendo un enorme vacío dentro de su pecho, pero en este momento y más que nunca una de las 13 hermanas debía ser la más fuerte para todas. Fuera de la pantalla. Eso fue demasiado cruel y frío. Diane dijo con seriedad y frunciendo el ceño hacia la valquiria. Ella fue demasiado directa, eso es verdad, aunque la realidad es que tenía cuya verdad en lo que decía. La guerra siempre es un evento en el que se deben correr varios riesgos con tal de obtener la victoria. A nadie le puede gustar, pero así es como funcionan las cosas en la gran mayoría de casos. Jiraiya dijo con seriedad mientras tenía su mirada baja. Esta en realidad es una guerra, ¿no es así, Bruce? Green Lantern, universo animado, le preguntó a su amigo más serio mientras que el mencionado solo permaneció en silencio por un momento antes de llegar a responder a esa pregunta. Así es, Al, y en una guerra siempre habrá bajas. Sé muy bien que tú como un héroe así como en el resto de la liga no estás acostumbrado a que este tipo de cosas suceda tan seguido, pero la realidad es mucho más dura de la que te puedas imaginar a primera vista. Batman, universo animado, dijo con seriedad mientras recordaba su ciudad. Esa de ahí era una evidencia muy clara de que no todo el mundo era de color de rosas como sucedía con todos los demás héroes. En la ciudad de Gotham el crimen reinaba todo el día y noche, habría muertes y violencia por doquier, era como estar en el medio de una guerra todo el tiempo. Pero Heir puede tener razón, ¿en verdad es necesario correr un riesgo tan grande como este? Spider-Man preguntó sin sentirse muy seguro al respecto de nada de esto. Una batalla no se gana sin correr riesgos, niños. Wolverine le dijo al joven héroe arácnido mientras ponía una mano encima del hombro del mencionado en un intento por calmarlo. Lo sé muy bien por experiencia, y he hecho cosas para ganar la guerra de las que no estoy orgulloso, pero así es una guerra, y la sangre siempre caerá al suelo. Él dijo con seriedad mientras que se veía un poco solemne, incluso hoy en día sus manos aún seguían manchándose con la sangre de sus enemigos. No le gustaba en nada, pero aún así tomar unas cuantas vidas significa que muchas otras pueden salvarse de una desgracia muy grande. Este Ragnarok ya nos demostró lo cruel que puede ser en realidad. Sus batallas podrían ser increíbles a la simple vista de un espectador, pero la realidad es que el final representa un muy alto precio, uno que no muchos de los que están aquí está en verde dispuesto a tomar. Batman, Injustice, dijo con seriedad al reconsiderar tanto a los que aún tienen sus manos limpias de las que están sucias. Pero muchos de nosotros podrían encajar bastante bien con las consecuencias del Ragnarok, ya que no a todos nosotros nos molesta ensuciarnos las manos de en vez en cuando. Vegeta dijo con seriedad. Eso es verdad, a muchos de nosotros nos podría ir bastante bien en una situación como esta, sin mencionar que matar a un dios podría ser bastante interesante. Harley Quinn, universo animado, dijo con una sonrisa divertida en su rostro mientras que sus compañeros de equipo solo la miraban con los ojos en blanco. Somos asesinos por naturaleza, pero no creo que en realidad muchos de nosotros tengamos la habilidad necesaria como para poder matar a un dios, incluso con la ayuda de un Volum como pasó con Lubu. Dratshot, universo animado, dijo con seriedad mientras miraba de reojo a la payaso, la cual solo le devolvió la mirada con un puchero antes de secarle la lengua de una forma infantil. Pero aún así, hay una cosa más en lo que Brunhilde está en lo cierto, y es que la existencia de toda la humanidad aún está en juego hasta este momento, por lo que aún queda saber cuál será el siguiente paso de acción a partir de este mismo momento. Shanks dijo con seriedad mientras esperaba ver cuál sería la siguiente estrategia de parte de la mayor de las Valquirias, aunque ya habiendo visto tan poco de Brunhilde, debía suponer que había una idea en su mente. En la pantalla. Brunhilde ahora estaba de pie en su sala de reuniones mientras que tenía su teléfono sujetado en su mano derecha, y de un rápido movimiento de su otra mano lo encendió y después hizo que todas las imágenes que ahí se hallaban, las imágenes de decenas de personas que eran las más importantes en la historia humana, las cuales Brunhilde analizaba con sumo cuidado. La primera pelea ya se terminó, ahora debemos decidir quién debe ser el representante en la segunda batalla. Ella dijo con seriedad mientras que tenía su mirada puesta en todas esas imágenes y pensando en quién podía ser un muy buen segundo luchador para los humanos. Pero si ni siquiera el Ubu pudo ganarle a un dios, ¿entonces quién?
Heir dijo desde donde estaba sentada, estaba recostada en contra de un pilar con sus ojos rojos e hinchados por tanto llorar, viéndose bastante decaída y melancólica. La noticia de la muerte de su hermana le había sentado bastante mal, y ahora mismo sentía como si todo esto ya no era nada más que una simple pérdida de tiempo. Fuera de la pantalla. El hombre más fuerte de la humanidad acaba de perder. ¿Quién más además de él podría tener una oportunidad en contra de los dioses? Lucky preguntó de acuerdo con esa duda de la Valquiria menor. Quién sabe, pero hay que recordar que vimos la lista, había muchos buenos candidatos en ella, desde Aquiles, John Wick, Sasaki Kojiro, hay varios de los que poder elegir en realidad. Momo dijo tratando de verle el lado bueno a todo esto, aunque eso lo podía llegar a encontrar bastante difícil. Pero también está el factor de que no hay idea de poder saber quién podría ser el siguiente oponente de parte de los dioses, así que si bien se pierde escoger al siguiente representante de la humanidad, no hay una sola forma de poder saber quién podría ser el nuevo representante de los dioses. Kakashi dijo con seriedad mientras se mantenía de una forma analítica en todo este asunto. También hay que recordar el hecho de que ellos también tienen a varios oponentes fuertes de su lado, Hércules, Baldur, Odín, Zeus, Shiva, Quetzalcóatl, y varios otros, son unos pesos pesados entre los dioses. Batman, universo animado dijo con seriedad. Eso es verdad, esto es mucho más complicado de lo que habría llegado a pensar en un principio. Kid Flash, universo animado, dijo con seriedad mientras que se llevaba las manos a la cabeza con un poco de dolor, jamás imagino que tratar de formar una estrategia en contra de un dios sería tan difícil, e incluso con varios oponentes de parte de la humanidad. Las estrategias en ocasiones son así, nada nunca en tan fácil como unos pueden esperar, incluso Batman tiene complicaciones en ese aspecto. Nightwing, universo animado, le dijo a su amigo con seriedad, pero el murciélago tan solo frunció el ceño ante eso, no lo quería admitir, pero incluso él podría tener problemas a la hora de crear buenas estrategias en la búsqueda de ayudar a sus camaradas en la batalla. Hablando de eso, ¿cuál de todos creen que podría ser el mejor de todos como para poder representarlos en esta batalla? X23 preguntó con una ceja levantada con curiosidad. La verdad es que eso es un misterio, aunque puede ser que al que necesitemos en esta segunda pelea sea alguien que nos pueda dar a esperanzas. El Capitán América dijo una mirada seria, pero en el fondo sentía que eso es lo que ahora mismo todos necesitaban para poder seguir con todo esto antes de que toda la presión que sentían en ese instante les fuera a hacer aún más daño. ¿Pero quién podría darnos esperanza? Iron Man preguntó con seriedad. Puede ser que haya solo uno que pueda dar esperanza. Michael dijo con una pequeña sonrisa, algo que hizo que Gabriel también sonriera un poco, después de todo ella sabía muy bien a lo que se refería con eso. En la pantalla. Brunhilde solo ignoró parcialmente la pregunta de su hermana, aunque también se le vio bastante pensativa, siguió buscando entre todas las imágenes hasta que encontró solo una de ellas que en verdad llamó su atención, en ese caso creo que lo mejor es que lo enviemos a él. Ella dijo con una sonrisa al haber encontrado al contendiente perfecto para esta segunda pelea, de entre todos los miembros de la humanidad, él es el más odiado por los dioses. Ella dijo mientras acercaba la imagen elegida al mismo tiempo en que alejaba todas las demás, cada una de las imágenes como tal tenía un número en la parte inferior que representaba el número que cada uno de esos humanos era segundo el número en el que fueron apareciendo en la historia, y hasta donde se podía ver la imagen que Brunhilde eligió tenía al menos una fila de varios ceros en ella, apostaremos la victoria en aquel que tiene la voluntad más fuerte. Ella dijo con una gran confianza y una determinación renovada mientras que se revelaba el número de esta fotografía, siendo nada más y nada menos que el número 1. Heir solo miró eso con los ojos bien abiertos antes de ponerse de pie de golpe para mirar mejor la imagen, y tal como su hermana sintió como su esperanza y confianza volvían a aparecer, sin esperarse en lo más mínimo lo que ahora mismo lo que sus ojos estaban viendo, preguntándose si es que eso era verdad de todos modos, expendiendo número 1. Fuera de la pantalla. Número 1. Casi todos se preguntaron sin poder creer en lo que venía, a muchos no se les venía una idea acerca de eso, pero los que tenían más información acerca de la historia de la Biblia sabían muy bien a lo que eso se podrá referir. Es verdad, me había olvidado que su nombre había estado entre todos los luchadores de la humanidad. Cyborg, universo animado, dijo con una mirada de sorpresa y comprensión. ¿Esto es en serio? Blue Beetle, universo animado, preguntó con sus ojos abiertos al comprender de inmediato a lo que esa frase se refería desde el primer instante. El expediente número 1, así que debe ser él después de todo.
Superman, Injustice, dijo con seriedad y sin esperarse a que eso fuera en realidad posible, y por alguna razón estaba empezando a sentir una especie de sentimiento de culpa y vergüenza ante la sola mención y pensamiento de ese hombre en particular. No tenía ni la más remota idea de por qué era eso, pero aún así sabía que tendría que seguir viendo más para averiguar el significado de ello. Así que él será el segundo, supongo que esa es la esperanza que hemos estado esperando. Batman, universo animado, dijo con seriedad mientras que estrechaba la mirada, empezando a hacer varias coenteras sobre las cientos de maneras en las que este hombre en particular podría entablar una pelea en esa arena de la muerte. Tenías razón después de todo, hermano, él será el que sigue. Gabriel dijo con una sonrisa cálida al sentir un poco de felicidad ante el solo pensamiento de volver a ver ese hombre en particular, una sensación que fue compartida por Michael. En la pantalla. Ahora nos encontramos una vez más en medio de la arena de combates, la cual lucía como si nada de nada hubiera pasado en ella en los últimos minutos, y con los dos presentadores de ambos bandos de pie en medio de la misma, bueno, incluso después del terrible estado en el que estuvo la arena en la primera batalla. Michael dijo con una sonrisa tranquila mientras que con su mano abierta apuntaba a todos los rincones de la arena para enfatizar el hecho de que ahora estaba reparada. Gracias a los dioses todo está limpio y bello una vez más. Heimdall dijo con simpleza mientras que parecía que de en vez en cuando la arena dejaba salir un destello de luz por lo reluciente que estaba en ese mismo momento. ¿Y ahora quién está listo para el segundo combate? Los dos gritaron al mismo tiempo y con una gran emoción, haciendo que los espectadores de los dos bandos gritaran con la misma emoción, los dioses con la intención de seguir viendo otra espectacular batalla y los humanos con la intención de ver que los dioses perdieran en esta batalla. Fuera de la pantalla. Esta vez ganaremos. No se crean tan arrogantes solo porque ganaron una vez. Natsu gritó con fuerza y emoción que fue seguido de inmediato por muchos otros. Esta vez será nuestro luchador el que gane. Naruto gritó con fuerza y con sus puños en alto. La humanidad será la que gane. Luffy gritó con fuerza. Ganaremos esta batalla en nombre de Lubu y por cada una de las vidas que ustedes han arruinado. Ichigo gritó con fuerza. Parece ser que la emoción aún sigue en el aire incluso después de un momento tan tenso como el de hace un segundo. Meliodas dijo con una gran sonrisa al ver cómo la gente a su alrededor empezó a emocionarse con esto. Jejeje, ¿qué es lo que esperaba, capitán? ¿En serio pensó que en realidad la gente aquí se quedaría melancolía por tanto tiempo? Van preguntó con una gran sonrisa en su rostro. Pero aún así me preguntó qué es a lo que se refería con el expediente número 1. Eso es bastante interesante. Merlin dijo con una sonrisa interesada. Eso es verdad, el archivo número 1, ¿qué es lo que significa eso? Gagel preguntó con una ceja levantada con una expresión de seriedad y confusión. Eso es bastante simple, se refiere al número 1, el origen de la humanidad, aquel del que descendemos todos. Ichigo dijo con seriedad mientras que miras de reojo al dragón Slayer de hierro, pero esa revelación solo abrió los ojos con sorpresa ante eso, al menos los que también estaban un poco fuera de contexto ante todo lo que sucedía aquí. ¿El primer humano? Yoko preguntó con seriedad pero también luciendo bastante sorprendida ante esa revelación. El primer hombre. Zoro dijo con una mirada seria pero se podía notar a lenidades la sorpresa en su mirada ante esa revelación. El padre de la humanidad como tal. Tatsumi dijo con una liada perpleja. Supongo que esto será interesante. Mugiero dijo con una gran sonrisa y viéndose bastante interesado por lo que sucedería a partir de ahora. En la pantalla. Y ahora presentando al segundo luchador de la humanidad. El llamado la esperanza de todos los humanos. Él ahora está aquí. Michael gritó con fuerza y empezando con la presentación de este segundo luchador, apuntó directo a la puerta de la que había salido Lubu en la primera pelea, pero esta vez no salió nada de ella, ya que el representante no saldría de ahí, sino que saldría del mismo suelo y del cual se abrió una gran compuerta con un sonido mecánico, se oyeron muchas más de esas cosas puertas abriéndose en varias secciones bajo el suelo, un enorme agujero fue por un yin que quedó y de él emergió una enorme columna de tierra que se eleva a varios metros de altura sobre el nivel del suelo, haciendo que tanto dioses como humanos se vieran con una gran sorpresa no por la columna de roca como tal, sino por lo que había justo en la cima, logrando reconocer la silueta de un hombre recostado ahí en una roca grande mientras miraba al cielo.
Más grande fue la sorpresa de los espectadores cuando vieron como una gran multitud de animales, ya sean herbívoros o carnívoros, ya sean grandes o pequeños, salieron corriendo en una estampida enorme por la misma entrada por la que se suponía que el humano saldría. Entre esta multitud de animales se podían encontrar algunos como leones, jirafas, elefantes, toros, conejos, mapaches, rinocerontes, hipopótamos y entre algunos otros, los cuales rugieron en sincronía mientras que se presentaban en la arena al lado del representante de la humanidad, además de una gran parvada de aves que estaban columna alrededor de la gran columna de tierra, entre ellas palomas blancas, águilas y halcones. Fuera de la pantalla, muchos de los presentes se vieron asombrados ante ese tipo de presentación, viendo como el nuevo representante de la humanidad estaba ahí acostado en esa roca tan alta y siendo rodeado por una gran cantidad de animales. Todo esto era una escena extremadamente increíble para todos y no tenían ni la más remota idea del porqué de ello. Por un segundo estaban ahí esperando con ansias a ver quién sería el nuevo representante de la humanidad, pero en el instante en que vieron la forma en que este nuevo luchador apareciera en la escena los había dejado a todos con sus bocas hasta el suelo y con sus ojos bien abiertos. No tenían ni la más remota idea del por qué se sentía tan conmocionados de un momento a otro. Es tal como si todo esto fuera sido una especie de reacción natural y solo eso ante lo que estaban viendo en ese mismo momento. Pero aún así unos muy pocos de los presentes reconocieron al instante lo que significaba esta escena, ya que justo ahí sentado en la cima de ese pilar se encontraba el que posiblemente sería la esperanza que todos necesitaban para ganar esta segunda batalla del Ragnarok al ser segundo por Lobu, pero otros se dieron cuenta de la pose tan específica en la que estaba ese hombre encima de la roca, tratándose de la pose de una de las pinturas renacentistas más conocidas del mundo, aunque eso solo lo reconocieron aquellos que tenían conocimiento al respecto. Y al momento en que lo hicieron solo hizo que sus dudas al respecto de lo que sucedía se volvieran aún menos que antes, ya que con el paso del tiempo la pantalla misma les estaba respondiendo todas sus dudas. Esto es increíble. Izuku dijo con una mirada perpleja justo en ese momento, teniendo una mejor idea de quién será el siguiente peleador de la humanidad. ¿En serio es él? Rias dijo con una mirada asombrada. Esto es increíble. Flash, universo animado, dijo con una mirada de sorpresa al ver lo que sucedía en la pantalla. ¿En serio él va a pelear? Kaneki dijo con una gran mirada de asombro en su rostro sin poder creer lo que veían sus ojos, y por alguna razón sintió un muy profundo vacío en su pecho al estar en presencia de quien podrá ser este hombre. Se sentía avergonzado consigo mismo, molesto, triste, pero al mismo tiempo bastante refugiado, tranquilo, protegido. Era una de las experiencias más raras que haya sentido en su vida justo después de haberse convertido en un Gour. En la pantalla, quien lo hubiera visto venir. Dios los creó y le dijo, sean fructíferos y aumenten en número. Llenen la tierra y domínenla. Michael gritó con fuerza mientras que los animales ahora mucho más tranquilos se encontraban alrededor de ese gran pilar de roca como si fueran unas muy fieles y obedientes mascotas. Por encima de todo, dominen los peces en el mar, las aves en el cielo. Y sobre todo ser viviente que oíste la tierra. Michael exclamó al mismo tiempo en que se hacía un acercamiento a la figura que estaba sentada en esa roca de la cima del pilar, el cual era en su mayoría cubierto por una sombra que hacía difícil a todos los espectadores el poder ver correctamente, pero en general se podía ver el cómo tenía una mano encima de una de sus rodillas en una pose bastante curiosa pero al mismo tiempo bastante conocida. Pero pensar que llegaría este día en que el hombre por fin se rebelaría en contra de su creador. Michael gritó mientras que la figura solo apretaba con fuerza su puño en señal de estar listo para el combate. Ese hombre se paró de la roca como si nada al mismo tiempo en que sin mostrar nada de miedo pero un salto para empezar a caer justo hasta el final al de ese pilar, haciendo que los espectadores de la humanidad se quedaran con los ojos abiertos por el temor y la preocupación pensando que la caída lo mataría, pero nada de eso pasó ya que justo en el último segundo se vio como al momento en que ese hombre tocó el suelo fue cuando un fuerte temblor se hizo presente por la fuerza de ese impacto. El hombre se quedó ahí arrodillado con su puño derecho en el suelo enfrente de él y presionando con fuerza, definiendo la escénica misma de ser un hombre. Él es sin duda alguna el hombre entre los hombres. Michael gritó con emoción mientras que el hombre solo se ponía de pie y empezaba a caminar hacia el medio de la arena como si nada. Pero si él es, muchos de los espectadores de la humanidad se dijeron a sí mismos con sorpresa. Había muchas razones por las que tenían esas expresiones, pero la más importante de ellas es que de alguna forma sentían como si estuvieran ligados a ese hombre de alguna forma que no conocían.
fuera de la pantalla. ¿Pero qué entrada? Varios de los presentes dijeron con sus ojos abiertos. Eso es increíble. Muchos otros dijeron a la vez con asombro. Él solo cayó como si nada. Kirishima dijo con asombro en su voz después de ver la forma en que un hombre sin protección alguna en su cuerpo aterrizó de una forma experta en el suelo como si nada hubiera pasado, y no solo eso sino que al parecer era lo suficiente pesado como para poder dejar ese mini cráter en medio de la arena a pesar de su apariencia engañosamente delgada y poco musculosa. Papá. ¿Es que acaso no puedes usar algo más decente? Elizabeth exclamó con vergüenza al ver la nula vestimenta que usaba el hombre en la pantalla, pero al instante en que se dio cuenta de las palabras ras que salieron de su boca fue cuando se quedó congelada y entonces muchos otros le dirigieron la mirada con cejas levantadas con confusión. ¿Pero por qué dije eso? La princesa se preguntó confundida y sorprendida consigo misma. Tal parece que la presencia de este hombre hace que algo se active en las mentes de todos los que son humanos, o los que tienen sangre humana en sus cuerpos, una reacción bastante interesante si me lo llegan a preguntar. Merlin dijo con una sonrisa al mirar de reojo a cada uno de los humanos presentes, los cuales solo tenían sus miradas puestas en la pantalla en todo momento con expresiones de desconcierto y asombro, y poder ser que en el exterior no lo esté demostrando, pero la verdad es que ella misma también sentía ese mismo presentimiento, y tenía que admitir que le daba de una calidez que hace mucho tiempo que no había sentido. Ese hombre se siente tan familiar, se siente como si él fuera, Van dijo con una mirada melancólica cuando en ese momento la imagen de su única figura paterna se cruzó por su mente, pero al momento en que vio directo a la pantalla vio reflejada esa misma figura paterna al lado del luchador de la humanidad, Esco, o si se sintiera que ambos son la misma persona. Se siente como si estuviera viendo a Asia dijo con lágrimas de felicidad empezando a emerger de sus ojos y corriendo por sus mejillas, tenía sus mamis en pose de rezo, mientras que cerraba los ojos con delicadeza agradeciendo estar viva para poder ver esto, ya que este de aquí era un momento único en la vida no solo de ella sino de todos los demás miembros de la humanidad aquí presentes. Como si fuera papa. Izuku dijo con una mirada serena en su rostro, pero también empezando a derramar lágrimas en el instante en que veía ese golpe, ya que sentía como si estuviera viendo a su propio padre, lo que le daba aún más felicidad en su corazón. Se siente justo como si fuera un padre para nosotros. Akame dijo mientras ella y Kurome empezaban a derramar unas cuantas lágrimas y no sabían el por qué, después de todo ninguna de las tenía lo que se podría decir como una infancia normal, eso comenzó en el instante en que sus padres los bendijeron al ejército imperial como si fueran solo un par de mulas de carga a las que se les puede intercambiar por casi nada, porque no tenían nada que las pudiera familiarizar con su padre, pero aún así al ver directo a ese hombre se sentían protegidas y queridas, el mismo sentimiento que un padre le daría a un hijo. Se siente tan bien. Asta dijo con una sonrisa mientras que las lágrimas empiezan a salir de sus ojos sin poder controlarlas. Jamás pensé que sentiría este sentimiento en alguien que no fuera Mana. Wendy dijo con lágrimas empezando a salir de sus ojos y corriendo por sus mejillas ligeramente formas por su grada de bebé, este de aquí era un sentimiento que solo podría sentir al lado de su madre adoptiva, pero ese hombre le hacía sentir estar al lado de un padre. Bruce, ¿te encuentras bien? Green Arrow, universo animado, viendo de reojo a su compañero vestido de murciélago, y puede que Batman tenga la misma expresión estoica de siempre, pero aún se le podía ver titubeando un poco acerca de si permanecer con esa mirada o no. ¿Sientes lo mismo, no es así? Batman, universo animado, le preguntó al arquero Esmeralda con seriedad, ante lo cual solo asintió. Si así es, puedo sentir lo mismo, es bastante raro pero aún así puedo sentir una especie de conexión con este individuo. Green Arrow, universo animado, dijo con seriedad pero con una pequeña sonrisa empezando a cruzar por su rostro. Se siente como una figura paterna para todos. Black Canary, universo animado, dijo con una pequeña sonrisa. Como un padre dándole esperanza a sus hijos. Wonder Woman, universo animado, dijo con una cálida sonrisa. En la pantalla, en lo único en lo que él confía es en el gran peso de sus mismos puños. Michael gritó con fuerza mientras que se veía como el hombre hacía varios estiramientos en sus brazos, haciendo que sus hombros crujieran con bastante fuerza al mismo tiempo en que solo seguía caminando sin despegar su mirada de porque en verdad le importaba, y muchos de los espectadores de ambos bandos no tenían mucho que decir ante la vestimenta que usaba, aunque la verdad es que muchas de las mujeres del lado de la humanidad tenían sus rostros rojos como tomates y tratando de cubrirse los ojos en un interno preguntó ahorrarse la vergüenza, pero las diosas
diosas por su parte solo miraban desvergonzadas al hombre con amistad de lujuria y en especial a Afrodita, quien era la más interesada en poder hincarle el diente a ese hombre si es que tenía la oportunidad de ello. Él es el más grande sobreviviente con el único don en el combate con armas. Michael gritó con fuerza y emoción mientras que ahora se mostraba la razón de todas esas miradas, y es porque la vestimenta de este hombre no consistía en nada más que una simple y enorme hoja que subiría únicamente su entrepierna, dejando todo lo demás a la vista del público. A él se le dio la vida. Pero también él fue quien dio inicio al pecado original. Michael gritó con emoción mientras se mostraba el cómo este hombre tenía un objeto muy bien sujeto en su mano derecha. Al principio era borroso, pero poco a poco se fue viendo que en realidad se trataba de una manzana, una de las manzanas más rojas y jugosas que pueden haber en el mundo, sin mencionar el hecho de que de alguna forma había algo mal en esa fruta, como si no pudieran poner un solo diente encima por alguna razón, de entre todos. Él es sin duda alguna el más infinitamente odiado por todos los dioses. Michael gritó con convicción mientras el representante de la humanidad solo levantaba esa manzana al aire para que todos la vieran, eso mientras que una pequeña sonrisa se alzaba en su rostro estoico y carente de emociones fuertes. Si hay alguien quien plante cara a los dioses tiene que ser él. Michael gritó mientras los dioses de todos los panteones solo le dirigían miradas de desprecio, de sorpresa, de odio, de miedo, de incredulidad y de asco, todas ellas directas al humano, el cual solo se quedó como su nada y sin inmutarse por todas esas miradas encima de él. Él es el padre de la humanidad. Y su nombre es... Michael gritó antes de dejar una pausa dramática para hacer aún más tenso este momento, eso mientras que el hombre solo acercó la manzana a su rostro y sin pensarlo dos veces le dio una gran mordida. Fuera de la pantalla, muchas de las mujeres presentes no pudieron evitar tener sus mejillas sonrojadas con fuerza ante la forma desnuda de ese hombre, no tenían ni la más remota idea del porqué, pero se sentía como si estuvieran viendo a alguien de su familiar, como un hermano, un primo, un tío, o más en específico a un padre, lo que hacía que el momento se volviera aún más vergonzoso para todas ellas. Una mísera hoja, eso es lo que tiene por vestimenta. Mine dijo con todo su rostro enrojecido por la vergüenza. En general a cualquiera que viera vestir de esa forma tan desvergonzada le daría un tiro de advertencia para que se vistiera rápido, pero por alguna razón no se podía enojar con este sujeto aunque quisiera. En realidad no había otra cosa que pudiera usar. Touka preguntó con vergüenza mientras desviaba la mirada. En realidad es él. Ibarra dijo con una sonrisa llena de esperanza mientras empezaba a poner sus manos en una pose de rezo, rezando a cualquier ser superior para que este hombre tuviera fuerza para ganar esta batalla. Hace mucho tiempo que no lo veo. Michael dijo con una cálida sonrisa apareciendo en su rostro como Gabriel. Es bueno verlo estar de pie una vez más para defender a su descendencia, como un padre debería hacer. Gabriel dijo con una sonrisa de felicidad por ver un rostro conocido. El hombre más odiado por los dioses, ¿eso siquiera puede ser posible? Gohan preguntó con confusión ante esa clase de título. No lo creo, no importa que tanto fuerte sea un mortal, ninguno puede ser más odiado por todos los dioses. Bills dijo con indiferencia y simpleza, pero en realidad sentía bastante curiosidad por saber quién era este individuo. ¿Es raro que sienta que ese tipo es mi papá? Trunks, presente, le preguntó a sus padres con confusión mientras que ellos solo lo miraban con cejas levantadas. Bueno, la verdad no sé qué decir, ya que siento lo mismo. Bulma dijo con una mirada un poco confusa al ver directo a ese hombre, ya que ella misma también sentía que estaba viendo a su padre. ese hombre en verdad es peculiar. Whis dijo con una sonrisa y viéndose bastante interesado por saber quién puede ser este hombre. El padre de la humanidad. Celeris dijo con seriedad y apretando los puños. El origen de toda esa raza de seres patéticos. Fraudrin dijo con seriedad mientras que fruncía el ceño un poco. Pero aún así ese hombre puede parecer patético, pero tengo el presentimiento de que no debo pelear en contra de él. El homúnculo Ira dijo con seriedad mientras miraba directo a este individuo tan curioso. ¿Por qué razón me siento tan avergonzado contigo mismo? ¿Por qué razón siento el deseo de pedir perdón por cada una de mis acciones? Shigaraki preguntó sin comprender este juego sentimiento de culpa que estaba presente dentro de él. Es como cuando éramos niños, cuando hacíamos algo malo y sabían que estaba mal, y le pedíamos perdón a nuestros padres. Stein dijo con seriedad mientras apretaba los puños con gran fuerza por lo avergonzado que estaba. Este de aquí era un sentimiento bastante nuevo para él y no le gustaba. ¿Por qué me sentía así?
Me siento como si hubiera traicionado a todo porque representaba la humanidad, pero al mismo tiempo siento como si me estuvieran perdonando por cada una de mis ofensas. Kaneki dijo con lágrimas saliendo de sus ojos sin poder reconocer este tan rato sentimiento, era como si supiera que hizo muy mal al dejar de lado parte de su humanidad al convertirse en un ghoul, pero sabía que este hombre le perdonaría por eso, lo que lo hacía bastante feliz y con un sentimiento de calidez en su pecho o más en específico en su corazón. Se siente como si en verdad hubiera esperanza para lo que vendrá. Eren dijo con una sonrisa mientras que sus compañeros solo asentían en señal de acuerdo con él. Se sienta tan cálido, es una emoción tan rara. Mikasa dijo con una sonrisa mientras que abrazaba con fuerza la bufanda alrededor de su cuello con las lágrimas empezando a salir por sus ojos, hace tanto tiempo que no se sentía tan protegida por una figura paterna en su vida, pero justo ahora estaba empezando a sentir eso mismo una vez más. En la pantalla. Oh, pero qué belleza. Dijo uno de los muchos hombres en las gradas de la humanidad, mientras tenía un lienzo en una mano y un pincel en la otra, tratándose de uno de los mayores pintores de Italia, Miguel Ángel en persona, el cual solo miraba con asombro la figura del humano mientras hacía un retrato suyo, pero sin estar seguro de si podría ser capaz de plasmar toda su belleza y perfección en su papel. Esto tiene que ser una broma. Los dos cuervos de Odín firmaron al mismo tiempo incrédulos por lo que venía, eso mientras que el dios supremo nórdico solo tenía una aliada oscura en su rostro. Esos sucios bastardos engreídos, en verdad quieren venir con todo. Sobek dijo con una sonrisa siniestra apareciendo en su escamoso rostro mientras que Ra solo miraba con gran seriedad al humano. Una muy interesante lección como un segundo luchador, supongo que no había nadie mejor para darles esperanzas que él. Izanagi dijo con seriedad al ver de quién se trataba el nuevo luchador humano. Jejeje, hace un tiempo que no veo tu rostro, mi viejo amigo. Satán dijo con una media sonrisa en su rostro mientras miraba al humano con malicia, pero al mismo tiempo lo veía como un cierto sentimiento de nostalgia. HMMM. Vaya, pero esto sí que es interesante. Zeus dijo desde su trono con una sonrisa siniestra y emocionada. Fuera de la pantalla. De forma inconsciente y sin saber muy bien la razón de por qué, varios de los humanos presentes se pusieron de pie y sin pensarlo veces lo único que hicieron fue hacer un saludo militar de la forma en que ellos sabían, mirando con respeto la pantalla, mirando con esperanza esa pantalla, viendo la pantalla con una nueva resolución, viendo al nuevo representante de la humanidad con unos ojos llenos de determinación y esperanza en ellos, y algunos de los aliados de la humanidad solo vieron la acción de sus camaradas y con sonrisas divertidas solo los imitaron, temiendo el presentimiento de quien sea que este individuo debía ser alguien muy grande como para crear este tan fuerte sentimiento en los humanos presentes. Los villanos o los que son en parte humanos no se atrevieron a hacer mucho debido a que no se sentían merecedores de estar al lado de todos los demás espectadores de la humanidad al darle su apoyo a este hombre, esto debido a que no creía que en verdad debían hacer lo mismo al creer que habían traicionado todo lo que se les había tornado, pero aunque no estaban acompañando a sus hermanos y hermanas, solo se quedaron en silencio y dándole ánimos al luchador de la humanidad en silencio, esperando su victoria por encima del dios a quien se deba enfrentar en esta segunda ronda del Ragnarok. Pero los que no son básicamente humanos y a los que no les importa en lo más mínimo solo se quedaron como su nada y viendo la forma de comportarse de todas estas personas con sus ojos en blanco y negando con la cabeza, todos ellos estaban empezando a tener falsas esperanzas en quien sea este sujeto, y puede que ellos mismos no estén interesados en lo más mínimo en todo esto, pero la realidad es que a muchos de ellos les estaban dando curiosidad e interés el saber quién era en realidad este humano, pero aún así muchos tenían la respuesta a esa pregunta pero no querían creerlo. Ninguno de los individuos presentes no tendría que esperar por mucho tiempo antes de que las respuestas a todas sus preguntas por fin llegaran a ellos, eso sería en la forma de una única palabra suelta por la boca del presentador de la humanidad, esa palabra era el nombre del nuevo luchador. En la pantalla. El nuevo luchador de la humanidad se trataba de un hombre que aparentaba tener al menos unos 20 años de edad, como se había mencionado antes, él no usaba ninguna clase de prenda además de la gran hoja en su entrepierna, su cuerpo estaba lleno de unos pequeños músculos, aunque en general su figura era bastante delgada, su cabello es corto y rubio que le llegaba al cuello con una apariencia salvaje, sus ojos son azul claro como el cielo, y en general no transmitía ningún tipo de señal que dijera que era un guerrero, pero de alguna manera fue lo suficiente
suficientemente potente para enviar una fuerte oleada de esperanza y confianza a todos los espectadores de la humanidad, sin mencionar que muchos de los hombres de diferentes nacionalidades y esposas se levantaron con miradas serias e hicieron un saludo militar en señal de respeto ante este gran hombre. Adán. Michael gritó con fuerza y terminando de una vez con esta presentación, revelando el nombre de este luchador y tratándose de nada más y nada menos que del mismo padre de toda la humanidad, el primer humano, el progenitor de toda la raza humana, aquel que todos los humanos descienden directamente, sin duda alguna el más grande de todos los hombres en la historia humana. Fuera de la pantalla, el padre de la humanidad va a pelear. Ibarra dijo con sus ojos abiertos como platos y con estrellas en ellos, si bien había visto el nombre de este tan importante hombre de la historia de la Biblia, jamás se imaginó que podría verlo ahí de pie en medio de la arena con la intención de enfrentarse a un dios en la batalla final de dioses y humanos. Este era un gran momento en la historia de toda la humanidad. El hombre del que descendemos todos nosotros está ahí enfrente de nosotros. Yamcha dijo con sus ojos bien abiertos sin poder creer los que veía y con su boca tan abierta que unas 6 moscas podrían entrar tranquilamente en su interior. El padre de la humanidad, la verdad es que no se ve tan impresionante. Vegeta dijo con seriedad y viendo directo a este supuesto padre de la humanidad, y la verdad es que a comparación con Lubu, este sujeto un muñeco de prueba que estaba a punto de ser apaleado por la fuerza superior de un dios. Él en verdad va a pelear. Asia dijo con lágrimas de alegría bajando por sus mejillas al ver al progenitor de la humanidad pelear por sus hijos en esa arena. Esto es increíble. Sokka gritó con sus ojos llenos de lágrimas al ver directo a este hombre, tan sorprendido como todos los demás por saber que él era la razón por la que humanidad existía no solo en uno sino en todos los mundos existentes en el multiverso. Un verdadero padre lucha por sus hijos, puede que esto nos dé una lección a todos. Hiro dijo con una sonrisa mientras acariciaba su barba con cuidado. Esto es tan increíble, que no puedo dejar de llorar. Bolin dijo con lágrimas saliendo a montones por sus ojos ante la presencia de este hombre. Adane. No sé la razón por la que me hace sentir de esa forma, pero la verdad es que se siente bastante bien. Korra dijo con una sonrisa cálida en su rostro mientras se llevaba las manos al pecho al sentir una gran calidez en él, sintiéndose segura ante la presencia de Adam como muchos otros. El padre de la humanidad, esto es tan inesperado. Lelouch dijo con seriedad mientras apretaba sus puños con gran fuerza al sentirse tan avergonzado consigo mismo al estar en la presencia de este hombre tan importante de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo sentía como si enfrente de él tuviera al padre que siempre ha estado buscando a lo largo de los años y el padre al que jamás podría haber tenido. ¿Te encuentras bien, Unagi? Miri le preguntó a la chica inválida con preocupación al ver las lágrimas emergiendo de sus ojos, pero la chica solo tenía una cálida sonrisa mientras sollozaba en silencio. No puedo ver, pero aún así me siento tan segura, me siento tan protegida, este es el sentimiento que un padre le da a un hijo, él en verdad es nuestro padre. Unagi dijo con una sonrisa tierna mientras que tenían muchas de sus esperanzas puestas en este hombre. El padre de la humanidad luchará por nosotros, este es un gran momento en la historia. Suzaku dijo con una mirada de determinación mientras que miraba directo a Adam, y como había pasado en muchos otros, estaban viendo en él la figura del padre que siempre ha querido tener. Este sin duda es un momento histórico, ¿no lo crees, hermano? Gabriel le preguntó a su hermano con una sonrisa serena y radiante en su rostro, y el líder de la facción de Los Ángeles solo sonrió con tranquilidad y asentía de acuerdo con lo que decía su hermana. Así es, estoy seguro de que ahora la humanidad podrá tener un poco más de esperanza con su padre luchando por todos ellos. Michael dijo con serenidad y esperando a que esta vez la humanidad tuviera una nueva probabilidad de poder ganar esta segunda batalla. Así que ese es el padre de la humanidad. Bills dijo con seriedad mientras que solo tenía su mirada puesta encima de la batalla aunque más en específico encima del humano, y fue entonces cuando poco a poco una sonrisa empezó a hacerse presente en su gatuno rostro, puede ser que esto sí sea interesante después de todo. Eso es verdad, señor, puede ser que este padre de la humanidad nos demuestre la razón detrás del gran poder y determinación que tiene la humanidad. Whis dijo con una sonrisa y como su señor estaban esperando a ver qué es lo que el gran padre de la humanidad tenía por ofrecer, y el ángel notó una sola cosa que la presencia de este hombre había causado en todos los humanos presentes o los que son en parte humanos, sonriendo con interés al verlos a todos como unos niños que ahora se sientan protegidos al lado de un padre.
en la pantalla. Y Adam por su parte solo se quedó ahí de pie como sonada con los restos de la lanza aún en su boca mientras PS masticaba la misma manzana prohiba que lo que había castigado con la expulsión del cielo, y fue esa misma manzana que sin ningún tipo de arrepentimiento o sentimiento solo la escupió como sonada mientras una expresión en blanco y serena se hallaba en su cara, y diciendo unas 3 únicas palabras que representaban la emoción de haber probado esa manzana una vez más después de tantos milenios, aunque la verdad no era nada de que sentirse impresionado por su simpleza, pero igual fue bastante divertido, pero que ácida. Continuará.